Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Redondo, soy la encargada de iniciar esta exposición que tiene que ver con las políticas educativas en el departamento de Caldas. Pero antes me gustaría hacer un poquito de historia para recordar todo el proceso, el arduo proceso que han vivido las comunidades indígenas para lograr obtener hoy aquello que ellos le llaman educación propia, porque no desconocemos que esto ha sido un trabajo que se ha realizado a lo largo de los siglos. Para los años 1900 y 1970 y algo, aproximadamente, en ese periodo de tiempo, la educación para los indígenas era como la fe, es decir, manejada por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sabemos que era la que manejaba todo y la educación de estos pueblos no se quedaba a un lado. Las escuelas privadas que en ese tiempo también prestaban sus servicios, también se manejaban con un currículo que desconocía completamente la identidad y desconocían la cultura de los pueblos indígenas. De hecho, a ellos no se les permitía ni siquiera hablar en su propia lengua, porque eso era un pecado, mejor dicho, como para decapitar. Posteriormente, se comenzaron a firmar también unos acuerdos, se comenzaron a firmar nuevas propuestas, pero dichas propuestas, una vez más, eran originadas o fueron originadas por la Iglesia Católica y se firmaron en común acuerdo el Ministerio de Educación y la Santa Sede. Fueron quienes avalaron de alguna manera, quienes firmaron estas propuestas que la Iglesia Católica había hecho y lógicamente no estaban a favor de las comunidades ni de la educación de la comunidad indígena. Por otro lado, en Caldas como tal, se comenzó a evaluar la propuesta educativa en el año 1992 aproximadamente. Y esta propuesta surgió a raíz de unos seminarios educativos que se estaban realizando, donde se miraba o se estaba estudiando, más bien, donde se estaba estudiando el papel que estaba jugando la etnoeducación en las diferentes comunidades asentadas en el territorio nacional colombiano. Y de esta manera poder trabajar en la propuesta de un sistema de educación etnoeducativo. Por ende, tenían que terminar políticas, tenían que terminar muchas cosas para poder conseguir esto. Entonces, en esos seminarios se comenzó a mirar las necesidades del pueblo indígena, porque lógicamente esto requería un proceso, y dicho proceso tenía como punto número 1 analizar la situación, las necesidades que tenían los pueblos indígenas y luego de esto adaptar un currículo, pero ese currículo debía tener en cuenta las necesidades que ya se habían observado en el diagnóstico preliminar que se había hecho y debía ir, por supuesto, en favor de las comunidades indígenas. Entonces, comenzó a realizarse seminarios de manera más seguida y durante tiempos mucho más prolongados. Algunos aspectos importantes que se miraban ahí en el estudio de estos pueblos eran necesidades como la salud, como el territorio, como la vivienda, como aspectos culturales, aspectos de identidad, entre otras. Entonces se comenzaron a hacer encuentros más seguidos, seminarios más seguidos y durante tiempos más prolongados con el fin de conseguir un documento, redactar un documento
donde contemplara o donde se presentara la propuesta del currículo para el sistema de educación propio, que fue el CIEP del que nos hablaron las compañeras la vez pasada. Por ahí inició, pero antes de este proceso, ellos como todos han tenido sus, mejor dicho, les han dado buen palo, por así decirlo. Y, por ejemplo, su primera propuesta fue la de en la Universidad de Caldas, que comenzó a dictarse. Se abrió la licenciatura en educación indígena, pero resulta que no aprobó con los requisitos que el ministerio pedía. Entonces fue cambiada el nombre y se la denominaron como licenciatura para docentes indígenas. ¿Sí? No contentos pues con esto, nuevamente hubo anomalías, entre comillas, y les tocó definitivamente eliminar ese nombre en la licenciatura y dejarla como lo que hoy conocemos, licenciatura en Ciencias Sociales. O sea, eso automáticamente el nombre o cambiaba. Pero resulta que para lograr conseguir este título tenían que hacer un proyecto de grado. Entonces, pues fue pensado también en las comunidades indígenas. Y ese proyecto de grado se llamó Proyecto de Educación Propia, Proyecto para la Vida o Proyecto de Vida para las Comunidades Indígenas de Río Sucio en Caldas, porque esto fue en Caldas. Entonces, de ahí fue que comenzaron a aplicar como tal políticas, de ahí fue donde surgió el CIEP, de ahí fue donde surgieron más políticas no educativas que iban en favor con las comunidades indígenas, que era una de las cosas por las que ellos han venido y han estado luchando, pero que no ha sido fácil, como todos sabemos. Bueno, mi compañera más adelante les profundizará un poco más acerca de las políticas como tal y les estaré explicando todos estos procesos.